El día pasado vimos varias cosas, ¿no? En primer lugar, una cosa a tener en cuenta es el título del seminario, que además tú lo cogiste muy bien y lo pusiste, Bion lee el Mahabharata. O sea, y eso lo expresamos en los dos, en varios sentidos, ¿no? En el sentido de que la obra de Bion refleja el Mahabharata de una forma tremenda para mí. Cada vez que profundizo más en el Mahabharata, veo que los conceptos de Bion están empapados de ese espíritu, de esa grandeza, de ese misterio, de esa amplitud, de ese puro conocimiento y puro simbolismo y pura realidad. Y aparte de eso, el día pasado vimos algo importante. Lo que vimos fueron las precisiones de Levinas. Levinas hace unas precisiones que son concurrentes con el material que hay en el Mahabharata y que hoy vamos a tratar de ilustrar. Un poco para repetir un poco los conceptos básicos que Levinas precisó. Diremos que él dice que el ser infinito, o sea, el ser que siempre está recomenzando y que no podría prescindir de su subjetividad, porque sin ella no podía recomenzar, se produce bajo la especie de la fecundidad. O sea, lo que pone en evidencia es la idea de la fecundidad. La relación con el hijo, o sea, la relación con el otro, no poder, sino fecundidad, pone en relación con el porvenir absoluto del tiempo infinito. Es decir, de una forma así muy hábil, conecta toda la idea de la fecundidad con el tiempo infinito. El tiempo infinito, como sabéis, él lo considera como es el tiempo, es la perfección, es el todo, es la idea del bien, es la idea de Dios, es la idea es el O. La fecundidad continúa la historia, esta es la otra cuestión, sin producir vejez. El tiempo infinito aporta una vida, el tiempo infinito no aporta una vida eterna a un sujeto que envejece, no nos hace, infinitos. Este es mejor a través de una discontinuidad de las generaciones, escandido en la inagotable juventud del hijo. Es decir, él lleva toda la cosa a la idea del hijo. Pero es un argumento que él va potenciando todo el tema, todo el momento aquí. Otra precisión o aclaración: que el ser infinito no sea una posibilidad encerrada en el ser separado, sino que se produzca como fecundidad, apelando por tanto a la alteridad de la amada, y aquí incluye, por tanto, incluye a la pareja, ya es el padre y la madre, el amado y la amada. Indica, y daros cuenta de esta cosa, y aquí hay una ruptura importante, la vanidad del panteísmo. Yo pongo aquí entre paréntesis, ¿esto es Nietzsche anunciando la muerte de Dios? ¿En Levinas? ¿Estamos? ¿De qué manera Levinas humaniza la cuestión cuando dice que en la fecundidad el yo personal salga ganando? Indica el final de los terrores en que la trascendencia de lo sagrado inhumano, anónimo y negativo y neutro, amenaza a las personas con la nada o el éxtasis. ¿Qué definición más precisa respecto a las habilidades de pensar que estamos haciendo teología cuando hablamos de todos estos conceptos o que estamos hablando de buenismo? Ahora dice Levinas, la filosofía a la que estamos
la que estamos exponiendo, se dirige a quienes quieran leerla. Y dice, la trascendencia es tiempo y va hacia el otro, pero el otro no es término, no detiene el movimiento del deseo. Lo otro que él desea sigue siendo deseo. La trascendencia trasciende hacia el que trasciende. Tal es la verdadera aventura de la paternidad, de la transustanciación. Y por si no ha quedado claro, puntualiza un concepto más. La trascendencia, para el otro, la bondad, correlato del rostro, funda una relación más profunda. La bondad de la bondad. Para que quede claro. O sea, él ha defendido concepto de infinito, ha defendido el concepto de la fecundidad, y ahora él habla de la bondad, pero habla de la bondad de la bondad. De la misma manera que se podrá hablar de la maldad de la maldad. La fecundidad engendra la fecundidad, engendrando la fecundidad, cumple la bondad. Más allá del sacrificio que impone un don, el don del poder, del don, la concepción del Hijo, que es lo que pretendemos ilustrar hoy con la historia de Sakuntala. Es decir, todo este material de Levinas, yo pretendo explicarlo con la historia de Sakuntala, por una parte, y la historia de Bhishma, por otra. Son los dos personajes que yo trataré de coger para ilustrarlos con detalle. Él dice una cosa muy interesante, que sería como para desanimar a la gente en esta cosa que ha dicho él, ¿no? Él dice, la bondad, aventura absoluta, en una imprudencia primordial, es la trascendencia misma. O sea, no anima a la gente. Si usted se mete en la bondad, usted se mete en un lío. Es una imprudencia primordial. Y es así. Porque la gente se mete en las paternidades con mucha ilusión, pero luego se encuentra que tiene un lío. Todos tenemos un lío con la paternidad y con la paternidad. Esto es lo que vimos en el seminario del día anterior, más o menos. Y hoy vamos a hacer otras precisiones y vamos a empezar con otras precisiones que son también de Levinas. ¿Estamos? Él dice, la situación en que el yo se pone así ante la verdad, situando su moral subjetiva en el tiempo infinito de su fecundidad, situación en la que encuentra reunidos el instante del erotismo y lo infinito de la paternidad, se concreta en la maravilla de la familia. Yo estoy hablando esta mañana de conceptos que son como reticentes, como, rechazables, bondad, la maravilla de la familia, pero si, ¿dónde está la bondad en el mundo? Pero ¿dónde está la maravilla de la familia, no? Si es un desastre la familia, y es verdad, pero a pesar de que la familia sea un desastre, lo que yo quiero afirmar, tal como se ve en el Mahabharata, es que estas cosas son ciertas. Estas cosas son ciertas en el Mahabharata
y en la clínica diaria donde estamos. Hemos de trabajar con la idea de la verdad y con la idea de la bondad que está ahí, permanente. Y a mí me parece que con las dos afirmaciones que ha hecho Levinas fundamenta esa cosa de este concepto más profundo que es la bondad de la bondad. Eso ha sido expresado también por Platón cuando él dice que el bien es anterior al ser, o sea, algo así. Sería un poco esta la idea. La maravilla de la familia. Pero aquí es necesario hacer una aclaración, porque la familia se confunde entonces con la institución religiosa o política, ¿no? La idea de la familia utilizada por la política. La maravilla, no resulta solo de un razonable acondicionamiento de la animalidad, arreglando las cositas un poco bien, la animalidad de la sexualidad y arreglar todo eso, y entonces tenemos una maravilla de la familia. Esta no resulta solo de un razonable acondicionamiento de la animalidad, no señala simplemente una etapa hacia una universalidad anónima del Estado, se identifica fuera del Estado, aunque el Estado le reserve un lugar. Está claro que el Estado le reserva un lugar a la familia y que se aprovecha de ella políticamente, pero ese no es el estatus. La familia se libera de eso con su naturaleza, con su ser trascendente, con la fecundidad. Es una estructura metafísica ineluctable. O sea, que la familia es una estructura metafísica ineluctable. Utiliza una palabra tremenda. No se puede luchar contra ello. Es inevitable, ineluctable es inevitable. O dicho de otra forma, es destino. Que es la idea tan importante en todo el pensamiento del Mahabharata. Que el Estado no podrá cancelar, dice con Platón, ni hacer existir como Hegel, como visto en su desaparición futura, con Hegel, ¿no? O sea, la familia va a desaparecer, o sea, van a haber otras estructuras y tal. Él trata de defender la consistencia de esta idea de la familia y de esta idea estructurante para el desarrollo de la familia y tenerlo presente. Es por eso que yo decía que a mí me parecía que este seminario era importante en ese sentido, para no tener vergüenza, sino para tener arrojo y para tener claridad de expresar que hablar de la maravilla de la familia y hablar de la existencia de estos conceptos. La estructura biológica de la fecundidad no se restringe al hecho biológico. En el hecho biológico de la fecundidad se bosquejan las grandes líneas de la fecundidad, en general como relación de hombre a hombre y de mí conmigo, que no se parecen a las estructuras que constituyen el Estado. Las grandes líneas de una realidad que no se subordinan al Estado como un medio, ni tampoco representan un modelo reducido del Estado. Por ello, vamos a ver en Sakuntala que es muy interesante. El capítulo empieza diciendo Sakuntala en la corte de Dushmanta, con lo cual incluye la idea de la familia y la idea del Estado. Sakuntala no va a cualquier sitio. O sea, este es el esquema que el Mahabharata nos ofrece para comprender esta idea de lo que es la familia, dónde se sitúa la familia, y utiliza este personaje, Dushmanta, yendo a la corte o yendo al Senado para mostrarle al jefe de Estado lo que es la familia. Este es el tema fundamental. Este es el tema que yo quería mostrar esta mañana. El reconocimiento
en la mente de la profundidad de ese pensamiento. La bondad correlato del rostro funda una relación más profunda, la bondad de la bondad o el don del poder del don, la concepción del Hijo. De nuevo, Levinas nos comenta la contraparte la contraparte que vamos a ver, que es la contraparte que vamos a ver, que es Bhishma. En las antípodas de lo que acabamos de decir, la maravilla de la familia, el sujeto que vive en el tiempo infinito de la fecundidad se sitúa el ser aislado y heroico que el Estado produce por sus viriles virtudes. ¿Está claro? Repito, en las antípodas de la familia está el sujeto que vive en el tiempo infinito de la fecundidad, se sitúa el ser aislado, ya no está metido en la familia, sino que es aislado y heroico que el Estado produce por sus viriles virtudes. Este aborda la muerte por pura valentía, sea cual sea la causa por la que muere. Asume el tiempo finito, muerte fin o la muerte transición, que no detiene el continuar de un ser sin discontinuidad. La existencia heroica, el alma aislada, que es lo que le pasa a Bhishma, ya lo veréis como es un personaje que está aislado, puede fabricar su salvación, buscando para sí misma una vida eterna, como si su subjetividad pudiera no volverse contra ella, volviéndose así en un tiempo continuo, como si en este tiempo continuo la identidad misma no se afirmara como una obsesión, como si a la identidad que permanece en el centro de los avatares más extravagantes no triunfara el tedio fruto de la triste incuria que toma las proporciones de la inmortalidad. ¿Qué quiere decir con todo esto? Lo que quiere decir con todo esto es que realmente ese ser viril o ese ser heroico es verdad que puede trascender, pero trasciende de esta manera. Porque veremos que en el material veremos que Sakuntala produce un ser bastante completo que es un buen rey. Vemos que Bhishma es un rey sin corona, por una serie de razones que vamos a ver después, en relación con lo afectivo, con la relación con su padre, ¿no? Pero ahí, digamos que el héroe se queda en sí mismo, en Bhishma. Bhishma es un personaje, digamos, envidiable porque su inmortalidad está en él, que es lo que he tratado de decir con esta cita que se hace aquí de Levinas, y que termina con esta frase: el tedio fruto de la triste incuria que toman las proporciones de la inmortalidad, que se trata de un verso de Baudelaire. Termina con ese verso de Baudelaire, ¿no? Es decir, su afirmación, ¿no? O sea, este es el planteamiento de la cuestión para entrar en la ilustración clínica con el caso de Sakuntala. ¿Queda claro esta posición? Aunque sea un poco difícil de seguir, hay cosas que son fundamentales o líneas fundamentales que sí que se ven en la dirección que están. ¿En qué dirección está la familia? En una dirección mucho más interior, más rica, ¿en qué dirección está la cosa del Estado en el personaje de Bhishma, ¿no? Esa será un poco la visión que yo querré dar de las dos cosas.
Dicho esto, voy a empezar con lo que pasó en la corte, con lo que pasó en la corte en la corte de Dusmanta. Sagunta se dirige al rey y le dice, porque ya os he comentado cómo fue el asunto de Sagunta. El rey había ido a ver al padre de Sagunta, que era un ermitaño, se encontró con esta chica, sintió la urgencia y el deseo de poseerla, y le dijo, podemos tener una relación ya, y yo, en fin, pero pedimos a mi padre, no, sí, tú puedes hacerlo así, y yo te llevaré a la ciudad, y te llevaré al palacio y tal. Y cuando terminó, el tipo se lavó las manos y se fue y se la dejó. Luego fue seguido por el deseo, le persiguió y le dijo qué pensará ahora su padre con todas esas cosas, pero sin embargo él la dejó allá y la dejó embarazada. El monje dijo, bueno, este hombre es bueno y tal, y en fin, tendrás un buen hijo y será un hijo grande y tal, y tal. Cuando el hijo fue grande, el ermitaño le dijo, no está bien que una mujer esté así porque no está en buenas condiciones, debe ir con su marido, porque tú de alguna forma estás casada con él. Y ella fue a la corte, y este es el momento en que ella va a la corte. Ella había explicado de dónde venía. Ella venía de una relación sexual entre una apsara, que es una diosa, entre una diosa y un hombre también pensador y tal, pero la dejaron en el campo, rodeado de cuervos y de pájaros, y los pájaros y los cuervos la protegieron, y por eso le llamaron Sakuntala, porque viene de pájaro el Sakuntala. Fue cuidada por los pájaros ella. Entonces, ella tiene, en fin, ya más o menos hemos visto esto en otros momentos y hemos dicho algunas introducciones de este personaje. Esa es la idea de su matrimonio. Lo digo porque va a ser importante después en la discusión que ella tiene con Sakuntala, su marido, que todavía no lo es, o que él no se considera su marido. Sakuntala se dirige a su marido y le dice, este es tu hijo. Nómbrale tu sucesor. Como me prometiste. Y daros cuenta, lo que es importante son las palabras con que están dichas aquí las cosas, porque son como saetas, son como... los conceptos se expresan de una forma muy vital. Recuerda la promesa que me hiciste hace ya mucho tiempo, cuando yacimos en la ermita de Canua, que era su padre. Cuando yacimos, o sea, le recuerda la promesa y le recuerda que hicieron yacer, es hacer el amor, que hicimos el amor. O sea, daros cuenta que esta es otra de las características del Mahabharata, las características que tienen las mujeres. No hace falta hablar de sororismo para hablar del valor de las mujeres, sino defenderlas desde su origen. Por ejemplo, mostrando un personaje como Sakuntala, que es la mujer por excelencia, que es mujer en su 100%, y que realmente tiene una dignidad por encima del rey. O sea, lo que es interesante es que este capítulo presenta justamente a Sakuntala de esa forma. Yo creo que las feministas deberían ver, o las mujeres deberían utilizar un personaje como este, como paradigma de defensa de lo que es una mujer. Cuando yacimos en la ermita de su padre, para dar, no fue en un sitio cualquiera, no fue en un muledar, fue en la ermita de su padre, fue en un sitio sagrado.
está haciendo sagrado el matrimonio, está llevando de nivel justamente ese yacer para recordarle su responsabilidad en el asunto. El rey recordaba muy bien todo lo que había ocurrido. Sin embargo, dijo: no recuerdo nada. ¿Quién eres tú, malvada asceta? No recuerdo tener nada que ver contigo en relación a todas las cosas que ellos dicen: dharma, karma, artha. Vete de aquí. Quédate si lo deseas. Puedes hacer lo que quieras. Al oír esto, la inocente Sakuntala quedó totalmente confusa e invadida por la vergüenza. Estaba en la corte, delante de la gente, ¿no? Abatida por el dolor, quedó privada de la conciencia y permaneció como un poste de madera. Pero no tardaron sus ojos en ponerse rojos como el cobre y sus labios a temblar. Y las miradas que de vez en cuando lanzaba al rey parecían ser capaces de quemarle vivo. Sin embargo, con su extraordinario esfuerzo de autocontrol conseguido durante sus crecientes oraciones y controles que había adquirido con sus, lo llaman ellos, austeridades, recobró su compostura. Es decir, porque quiere decir que era una persona ensayada en cosas de la vida, ensayada en el equilibrio mental, etcétera, etcétera. Recobrando su compostura, aún con rabia y tristeza en su corazón, miró directamente a su esposo y le dijo, lleno de ira: lo sabes muy bien, gran rey. ¿Por qué dices que no, como si fueras un cualquiera? Daros cuenta cómo el nivel de comunicación ya es muy fuerte. Es de una mujer que viene con fuerza, que viene con consistencia, que viene con valor, que viene con mujerío. Tu corazón es testigo de tu verdad y de tu mentira. Por tanto, di la verdad sin degradarte a ti mismo. El que sabe una cosa y pretende que es otra, es un ladrón que roba su propia alma. Di qué pecado no serás capaz de hacer. Crees que eres el único que sabe lo que has hecho, pero no conoces aquel antiguo omnisciente que mira en tu corazón. Qué bonito es, ¿no? Es decir, cómo la conciencia es omnisciente y muestra el pecado y el pecador, que me van a ver. El antiguo omnisciente que mira en tu corazón. Él conoce tu maldad y ante quien estás mintiendo. Un hombre que actúa mal piensa: nadie me conoce, pero los dioses te conocen, y también aquel que mora en tu corazón. Todo el universo es testigo de los actos de un hombre. O sea, cómo universaliza justamente la interioridad para poner la culpa, ¿no? Real, ¿no? La muerte lava los pecados de aquellos que están en paz con su alma, pero aquel que traiciona a su alma sufre torturas sin nombre. Aquel que se degrada a sí mismo, mintiéndose sobre su propio ser, ni los dioses le pueden ayudar, ni su propia alma le bendice. Es cierto que he venido a ti por mi propia iniciativa.
Pero no desdeñes por eso que he sido tu fiel esposa. O sea, lo que es impresionante es que después de todo eso, cómo ella se reconoce en su identidad de esposa, porque ella se había casado con él. Él le había dicho que se iba a casar con de unas maneras especiales, ¿no? que hay 9 maneras de casarse y una de las oficiales era esa. Entonces ella dice, no me desdeñes por eso, pues he sido tu fiel esposa. No me recibes con los agasajos que corresponden a una esposa y me ofendes ante tu asamblea como si fuera una cualquiera. ¿Estoy clamando al desierto? ¿Acaso no me oyes? Si no atiendes a mis súplicas, Dusmanta, tu cabeza estallará en 100.000 pedazos. Continúa afirmando ella, el marido entra en la esposa y renace en ella en la forma de su hijo. Daros cuenta que similitud en relación con los conceptos expresados por Levinas miles de años después. O sea, el querido entra en la esposa y renace de ella en la forma de su hijo. Y ese hijo salva a los espíritus de los antepasados al contener el linaje. Por ese hijo uno conquista los 3 mundos y goza de la eternidad. Daros cuenta que lo que ha dicho Levinas es, por la fecundidad uno entra en el infinito. Y aquí dice la eternidad, que es otra vez el infinito, ¿no? Una buena esposa da hijos, lleva a la casa, se entrega a su señor. La esposa es la otra mitad del hombre. Recordaros que en un momento determinado Levinas hace referencia a cómo todo eso de entrada en el infinito se hace a través de la amada, decía Levinas, ¿no? La esposa es la otra mitad del hombre. La mejor de sus amistades, la base de la religión, de la riqueza y del placer. Es la base de la salvación. Los que tienen esposa pueden realizar ceremonias religiosas, llevar una vida doméstica y tienen los medios para ser felices y tener buena fortuna. Han dicho los sabios que un hijo es como uno mismo. Es lo que ha dicho Levinas, ¿no? Un hijo es como uno mismo. Renacido de su esposa. Por lo tanto, un hombre cuya esposa le ha dicho a un hijo, le ha dado un hijo, debe mirarla como su propia madre. Y ahora viene el otro aspecto que es muy determinante. Contempla la cara de tu hijo, el rostro, ¿no? La cara de tu hijo que ha obtenido de su esposa, como la propia cara refleja su espejo. Uno se siente tan feliz como un hombre virtuoso al llegar al cielo. Los hombres abrumados por los problemas se sienten en compañía de su mujer como un hombre sudoroso en un baño fresco. Ningún hombre, siquiera bajo la ira, debe hacer nada que sea desagradable para su esposa, pues habla sobre los malos tratos, ¿no? Por su felicidad, alegría, virtud, depende de la esposa. La esposa es el sagrado campo en el que el marido renace. Recordar que ella dice que estaba en la ermita y que por tanto ella se considera como un campo sagrado del que él renace. Ni siquiera los rishis son los sabios, pueden crear criaturas sin una mujer. O sea, aquí otra vez defiende toda esta idea que hemos puesto hoy de la fecundidad. Ni siquiera los sabios pueden defender tener los hijos. ¿Qué mayor felicidad existe que siente un padre cuando su hijo viene corriendo a cogerle de sus piernas? ¿Por qué pues tratas con indiferencia a este hijo que se te acerca deseoso de subirse a tu regazo? Incluso las hormigas protegen a sus huevos y no las destruyen. ¿Por qué entonces tú, que eres un hombre virtuoso, no recibes a tu propio hijo? Ni el tacto de la suave pasta de sándalo,
ni el del agua fresca, ni el de una mujer es tan agradable como el abrazo de un niño, sobre todo si es tu hijo. El bramín es el más elevado de todos los bípedos, la vaca el más elevado de todos los cuadrúpedos, el protector el más importante de todos los superiores, el hijo lo más importante de todas las cosas. Está valorando toda la idea del hijo de una forma tremenda, ¿no? Permite pues que este hermoso niño te toque y te abrace. Nada hay más agradable que el abrazo del propio hijo. Tú sabes que los brahmines repiten este mantra védico en las ceremonias de los ritos consagrados a los recién nacidos. Es un poema que dice: oh hijo mío, tú has nacido de mi cuerpo, tú has huido de mi corazón, tú eres yo mismo en la forma de un hijo, vive hasta la edad de 100 años, mi vida depende de ti y la continuación de mi linaje también. Por tanto, hijo mío, vive con gran felicidad hasta los 100 años. Él ha salido de tu cuerpo, mírate a ti mismo en él, igual que esa imagen en el lago cristalino. Es toda la idea que Levinas defiende sobre la idea del hijo, y que está expuesta con mucho detalle en el trabajo final sobre fecundidad. Tú te acercaste a mí, y ahora puntualiza las cosas. Tú te acercaste a mí, siendo yo una virgen, en la ermita de mi padre. Otra vez señala todo el aspecto sagrado del matrimonio y del respeto, que es esta es otra de las cuestiones fundamentales del Mahabharata. Cómo incita, cómo estimula, cómo busca en todos los momentos el respeto hacia el otro, la consideración hacia el otro. Y aquí es la idea del respeto. Hacia el padre de ella. ¿Cómo? Hacia el padre de ella. Sí. Digamos, para tener en cuenta la estirpe de ella también. Sí, claro, sí, pero sí, de acuerdo, ya. Por supuesto, claro que él no la tiene en cuenta y que ella se la va a recordar ahora. Ahora ella le va a recordar esto después, cuando discuten entre ellos. Ella dice, está muy bien lo que tú acabas de señalar. Tú te acercaste a mí siendo yo una virgen en la ermita de mi padre. Menanca, que es la madre de ella, la principal de las asadas celestiales, descendiendo de los cielos, tras tener relaciones con Vishwamitra, me dio a luz en los valles de Himalaya, dice ella. Para decir, o sea, ahora ella está diciendo cuál es su origen, de una apsara, y por tanto de una virgen y de un hombre muy considerable. Sin ningún tipo de afecto, pero daros cuenta de lo que dice ella ahora, y porque el otro lo va a utilizar. Sin ningún tipo de afecto me abandonó como si fuera la hija de otra persona. ¿Qué pecado puedo haber cometido quizá en otra vida para que mi madre me hallara rechazado y ahora tú me rechazas también? Si me rechazas, estoy dispuesta a regresar a la casa de mi padre, pero te convendría no rechazarme, no rechazar a este niño que es tu propio hijo. Y entonces escuchar la respuesta de Dushmanta, ¿no? O sea, ¿qué consistencia tiene el discurso de Sakuntala, ¿no? Pero todavía se va a acrecentar más con el discurso de Dushmanta. Sakuntala, le dice él, yo no tengo conocimiento de haber engendrado en ti este hijo. Las mujeres suelen mentir. Aquí está la utilización del machismo, ¿no? ¿Quién va a creer tus palabras?
dices que tu madre Menanca, y ahora utiliza la información que ella le da para retorcerla, no para decir que es una Sara, sino para retorcerla, que tu madre Menanca, sin la menor muestra de afecto, te abandonó en el Himalaya, como quien se deshace de una guirnalda usada. Que tu padre, Vishwamitra, un hombre sin misericordia, que inició el Kshatriya son los guerreros, y se convirtió en un brahman, una casta de sacerdotes, es un indecente, le dice él. Sin embargo, Menanca es la primera de las apsaras y su padre, el primero de los rishis. ¿Cómo puedes llamarte su hija y hablar como una puta, una prostituta? No se puede creer en lo que dices. ¿No te da vergüenza decir cosas tan increíbles? Especialmente en mi presencia. Vete de aquí, malvada asceta. Un gran rishi y una apsara como Menanca relacionados contigo, una mujer baja vestida de asceta. Además, tu hijo es mayor, es muy mayor y es demasiado fuerte porque el niño era muy fuerte y se enfrentaba con todas las cosas, ¿no? Y el niño es muy fuerte. ¿Cómo puede crecer tanto en tan poco tiempo? O sea, por tanto, no es mi hijo, ¿no? Eres de baja cuna y me pareces una prostituta. Así que, Menanca, te concibo... Así que Menanca te concibió por pura lujuria, diciendo, él insiste otra vez en la información que ella le ha dado de que es una de tal. Entonces, es la lujuria de tu madre. Todo lo que dices me parece muy oscuro. No te conozco, vete de aquí o donde quieras. Sakuntala replicó: Alteza, ¿veis las faltas de otros pequeños como semillas de mostaza y no veis las vuestras tan grandes como calabazas? Ciertamente Menanca es considerada la primera de los seres celestes. Mi nacimiento es, por tanto, mucho más alto que el vuestro. Dusmanta, tú caminas por sobre la tierra, pero yo vuelo por el cielo. Mira, la diferencia entre nosotros es como la que hay entre el monte Meru y una semilla de mostaza. Contempla mi poder, oh rey, y puedo acceder a las moradas de Indra, Kobera, Yama y Varnu. Perdóname que os diga una cosa a modo de ejemplo, sin malicia. Mientras no se vea a sí mismo en un espejo un hombre feo, piensa que es más atractivo que los demás, pero cuando ve su fea cara en el espejo se da cuenta de la diferencia que hay. Aquel que es realmente hermoso nunca desprecia a nadie. Igualmente, el más mentiroso es el que mejor sabe mentir. Igual que un cerdo siempre busca la porquería aunque esté en un jardín de flores. El malvado que oye a otros decir cosas buenas y malas siempre elige las cosas malas. Los sabios, sin embargo, cuando oyen a otros hablar mezclando lo bueno y lo malo, siempre eligen lo bueno. Daros cuenta de la calidad del lenguaje y del diálogo de uno y otro. Al que es honesto le duele el tener que reproducir a los demás, pero el que es honesto le duele el tener que reprochar a los demás, pero el que es deshonesto se regocija hacerlo y no pierde ocasión en reprocharlo a alguien. Feliz vive el honesto sin buscarle faltas a otro, pero los deshonestos son felices buscándoselas. El malo siempre habla mal del bueno, pero este nunca
le devuelve el mal aunque lo recibe. ¿Qué puede hacer en el mundo qué puede haber en el mundo más ridículo que el que un malvado llame a un malvado, el que un malvado llame malvado al bueno? Qué cosa más ridícula que eso, ¿no? Hasta los herejes tienen al mentiroso como una serpiente venenosa. Temen el que no acepte como a su igual al Hijo que él mismo engendró, verá que los dioses destruirán su fortuna desde el Hijo, y es el fundamento de la familia y el de la dinastía. Por tanto, no debes abandonar a tu hijo, protégete a ti mismo, protege a tu hijo como a tu palabra y a tu ley, no te engañes. Y aquí consiste en que la verdad es más poderosa que tener 100 hijos, la verdad es incluso mejor que 100 virtudes que los rituales de los caballos. No hay virtud tan alta como la veracidad, y no hay nada sobre la tierra como más amargo que la mentira. Sé el aliado de la verdad. Si no das crédito a mis palabras, me iré voluntariamente, pues en este caso tu compañía debe ser evitada. Pero puedes estar seguro de que un día, cuando tú te hayas ido, este hijo mío reinará sobre toda la tierra, rodeado por todos los mares y coronado por el rey de las montañas. Después de decir esto, entonces Sakuntala se marchó. Entonces, hay aquí una cosa interesante, que es un capítulo en el que habla la voz de los cielos. ¿Qué es la voz de los cielos? La voz de los cielos no es más que la voz del pensamiento, librado de todas esas cosas, ¿no? Entonces, la voz de los cielos le invita a Yusmanta a que escuche las palabras de Sakuntala, porque son verdaderas, ¿no? Esta es la idea. Entonces Dusmanta vuelve sobre sus pies y dice, bueno, en fin, o sea, cuando en este capítulo de reflexión le dice, la realidad le dice a él que todo lo que ha dicho, lo que está viendo es la realidad a él, y que es verdad. Entonces empieza a excusarse y empieza a decir, bueno, yo hice esto sabiendo que mi mujer era buena y que este era mi hijo, pero lo hice porque la corte no sabía nada acerca de esta situación, y si lo he hecho es justamente para defender esto y para que sea creíble. Pero entonces yo te quiero, mi reina, y entonces le dio joyas y los buenos alimentos y las buenas cosas. Fiel a sus obligaciones, honró debidamente a su esposa, y acercándose a ella le dijo, las alianzas que hice contigo no eran conocidas por mi pueblo. Esa es la razón por la que yo hablé contra ti, ¿no? Para eliminar toda duda. ¿Estamos? Y que esto no había sido una pura aventura. Solo quiero señalar una cosa en relación con lo teórico que hemos visto. La confianza que tiene Sakuntala en hablar de su hijo y en los términos en que habla de su hijo corresponde a la afirmación que hace Levinas cuando dice la fecundidad es bondad. Pero hay una cosa más profunda en ese concepto, que es la bondad de la bondad. O sea, Sakuntala está completamente segura de la bondad de este acontecimiento del hijo, y es lo que defiende.
y lo que trata como de vender a su marido, ¿no? O sea, esa es la situación. Como consecuencia de esto, el capítulo termina diciendo que el carro de los Bharata empezó a rodar por el mundo, grandioso, radiante, invencible. El hijo de Dushmanta sometió gobernó, o sea, ganó batallas, gobernó virtuosamente, adquiriendo gran fama. Celebró muchas ceremonias religiosas, porque el celebrar ceremonias religiosas les acercaba a la salvación. Fueron los descendientes de este Bharata los que formaron esta gran dinastía que lleva su nombre, y en la cual ha habido innumerables reyes de gran energía y poder. Fueron reyes como dioses, dedicados siempre a la verdad y a la honestidad. De acuerdo. Oye, mientras tú preparabas todo esto, por curiosidad, ¿esto te hizo pensar en alguna situación con algún paciente? Totalmente. Me está haciendo pensar ahora, es decir, que tener este concepto de la bondad es que, a pesar de que las familias sean destructivas y rotas y tal, yo voy a trabajar con ese concepto, ¿no? O sea, sería un poco... Yo quería contaros un material clínico de una paciente de ayer, y con esto quizá terminamos. No sé si cómo disfrazarlo. Una persona, es decir, para mostrar esta realidad del Mahabharata, y que lo empezamos valorando con el Bhagavad Gita, ¿no? En fin, en primer lugar, ¿no te parece elocuente la forma del discurso de Sakuntala, la forma que el discurso de Sakuntala tiene con Dushmanta? Es decir, con qué firmeza está tal, y por tanto de lo que está hablando es de una cosa que es muy segura. ¿Qué es lo que le da seguridad a ella? Lo que dice Levinas después, miles de años después, que dice la bondad de la bondad. La bondad de lo que le está diciendo: con esto tú vas a tener riquezas y posibilidades y tal. Este concepto es útil para el trabajo clínico, y saber que tus pacientes cómo van a vivir la paternidad o la no paternidad, y en el caso de la homosexualidad pues también cómo viven toda esa situación. Pero yo quería mostrar algo que me pasó ayer. Me mostraban un material en el que una persona tuvo que decir, se había producido un accidente de alguien, ¿no? Se había producido el accidente de una persona que está muy protegida por su madre y que vigila donde está ese niño, y que critica a la institución permanentemente, y que está buscando, pone medios artificiales para proteger a ese niño y tal.
Una paciente en tratamiento con su analista le dice, mira, yo estoy muy preocupada porque ha habido un accidente de este niño y yo he dicho que se ha caído, pero no es verdad, no ha sido verdad. Es que alguien le ha empujado digamos que la madre tiene razón de ver su cosa persecutoria. Y ella sabe que yo estoy haciendo la cosa de Mahabharata y cuando terminó de decirme todo eso, yo le dije, y entonces ella dice, bueno, entonces yo le he dicho a la paciente que bueno, quizá en otro momento se puede decir eso y tal, se puede decir hay que decir la verdad y tal. Y yo le digo, mira, le digo, ¿esto qué es? Sí, me dijiste lo del Mahabharata que tú estás haciendo y tal. Pero ¿esto qué es? Mahabharata. No, bueno, sí, un libro. Bueno, ¿y un libro qué es? ¿Qué es un libro? Yo lo pregunto, ¿qué es un libro? ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro? No sé, lo puedes ver de diferentes perspectivas. ¿Cómo que? Sí, pero ¿qué es un libro? Como cosa general. Una comunicación. Una comunicación, ¿pero qué? ¿Es? Una historia. Historia. Un hijo. No es. Bueno, sí, no. Es un acto notarial de que algo ha pasado en algún momento, aunque sea por la cabeza del escritor. Un pensamiento. Pensamiento, otra palabra para decir pensamiento. Mente. ¿Cómo? Mente. Mente, conocimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo que sí? Esto es conocimiento, ¿no? ¿Qué vínculos ha descrito Bion? Amor, odio y conocimiento. De acuerdo. Entonces, yo le contesté a esta chica, ¿no? Esto es conocimiento. ¿Cómo hay que contestar al amor y el odio que se está desarrollando en esa escena, en ese lugar, porque hay una madre que se siente perseguida y por amor y tal? Porque la gente ha estado de acuerdo con que esta chica diga se cayó y ya está, y no dijo toda la verdad, porque era una forma de defender eso. ¿Cómo se soluciona eso? A través del conocimiento. ¿Qué conocimiento hay aquí en todo eso? Yo le puse el ejemplo de Krishna. Krishna le dice a Arjuna, pero ¿por qué no pelea? Pues le tiemblan las piernas. Yo no puedo pelear. O sea, no tienes que pelear. Pero si son mis hermanos, no puedo. O sea, entonces, ¿defender la guerra es bueno? O sea, ¿qué estoy defendiendo? O sea, estoy tratando de salvar algo y eso lo salvo con el conocimiento. ¿Cuál es es decir, el conocimiento me permite valorar cómo están trabajando esos vínculos amor, odio y conocimiento, si están más en la posición esquizoparálica o en la posición depresiva. ¿Estamos? En ese sentido, me parece que contesto a tu pregunta, que todo esto que yo he dicho de Sakuntala, ¿para qué sirve? Sirve para que tengáis una idea clara de que lo bueno de lo bueno está y hay que defenderlo, y lo malo de lo malo también. Y eso a través del conocimiento, que es conocer toda la capacidad de símbolos que hay en este trabajo, toda la riqueza intelectual que hay, que es un vínculo K, y que, bueno, pues estamos intentando alimentar el vínculo K. ¿Para qué? ¿Para que haya una transformación en O? Pues sí. Y lo que quería señalar, sobre todo del día pasado, es justamente estas precisiones de Levinas nos permiten salir de la elucubración y acercarnos a la clínica. Cuando él dice ¿cómo es la palabra? Esa del panteísmo, vanidad. No nos acordábamos, ¿no? Hemos dicho
dice Levinas. Pero pues eso, la vanidad del panteísmo. ¿Tú lo has dicho? Sí. Está bien, pues tú, la vanidad del panteísmo. Bueno, Yo no lo había cogido. Está bien, ese es el tema, la vanidad del panteísmo. Pero cuando él habla de la... Y no solamente dice la vanidad del panteísmo, él dice después la fecundidad, el yo personal salga ganando, indica el final de los terrores en que la trascendencia de lo sagrado, inhumano, anónimo y neutro, amenaza a las personas con la nada o el éxtasis. Seréis condenados, no sé, se da un poco eso. Pero él rompe, él hace una declaración como Nietzsche, ¿no? De acuerdo, muy bien, pues ahí lo hemos hablado.